Perlas del libro de Isaías. Arrepentimiento y confesión demandan reconocimiento y aceptación de nuestra condición. Saber que nosotros somos pecadores. Saber que nosotros no podemos hacer nada para poder salvarnos. Y que nuestra única esperanza es Dios. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite meditar esta mañana en las perlas del capítulo 64. En nuestro estudio del día de ayer, capítulo 63 del versículo 15 en adelante, se inicia la plegaria pidiendo misericordia y ayuda. El capítulo 64 es la continuación. Pero hay un cambio de tenor entre los versículos finales del capítulo 63 y este. Por ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 63 dice: ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Como diciéndole a Dios: ¿por qué, Señor, permitiste que todo esto suceda? ¿Por qué permitiste que nos alejásemos? ¿Por qué? ¿Por qué? En cambio, en los versículos que vamos a ver ahora, encontramos el reconocimiento de que ellos han pecado, el reconocimiento de que solo Dios puede dar solución a su problema. Y en eso consiste hacer cuentas con Dios, aceptar nuestra verdadera condición. Ahora, por otro lado, recordemos, no perdamos de vista, Isaías fue escrito aproximadamente un siglo y medio antes de que Jerusalén fuese destruida. Pero en este capítulo y en el anterior estamos viendo el mensaje de Dios en el tiempo en el cual Jerusalén ya es destruido. O sea, la profecía es tan real que se escribe como que ya sucedió y que se escribe lo que va a ser la actitud del pueblo. En un principio como culpando a Dios y luego reconociendo que ellos necesitan de Dios. Versículo 1 dice: Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Si descendieses. En el nombre del pueblo, Isaías pide a Jehová que se manifieste en favor de los suyos. El trasfondo de esta plegaria es el cuadro presentado anteriormente, que ya mencionamos, capítulo 63, versículo 15 en adelante. En el versículo 18 del 63 encontramos que, miren lo que dice: por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. El santuario ya está incendiado, destruido. Solo Dios puede hacer este tipo de profecías, de anuncios. Solo Dios. Lo presenta con un detalle como que Isaías ya lo está viviendo. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Por esa razón es que nuestra fe en Él cada día debe ir en aumento. No hay un ídolo que haga lo que Dios hace. No hay dioses de otros pueblos lo que Dios hace. No hay. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Imagina el escenario. El templo destruido, la ciudad en escombros, y ellos clamando: desciende, Señor. Que estos enemigos tuyos vean quién eres tú. Que descienda tu ejército, ese ángel poderoso que en una noche
desapareció al poderoso ejército de Sennacherib. Desciende, Señor, y viene a la memoria lo que Dios había hecho con su pueblo en el desierto, cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Isaías no lo vio, pero sí sabía, había escuchado, y con seguridad que lo leyó más de una vez en los escritos de Moisés, la forma como los montes ardieron ante la presencia de Dios. Salió humo. Y ese es el recuerdo que tenía Isaías, y ahora en el nombre del pueblo clama: Señor, ven. ¿Por qué ahora estamos derrotados? Que estos enemigos vean que el Dios en quien creemos es un Dios poderoso. No calles más. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Que hiciese por el que en él espera. Nunca oyeron. En este pasaje se hace resaltar la disposición divina para intervenir en momentos de crisis. Ningún otro Dios obra en favor de sus devotos como lo hace el Dios viviente. No se hace referencia aquí a las glorias inefables del mundo futuro, aunque se ha aplicado de esta manera en algunas citas. Pero aquí se está hablando de lo que pasó, la forma como Dios liberó a su pueblo, la forma como Dios condujo a cada uno de sus hijos, la forma milagrosa de conducir a Abraham, Isaac, Jacob, el mismo Israel. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. El apóstol Pablo toma una idea similar para referirse a lo que va a venir, a lo que va a ser la ciudad futura, la santa ciudad. Pero aquí Isaías está hablando de la forma como Dios actuó en el pasado. Y está suplicando que Dios libere, que Dios vaya en auxilio de su pueblo, que hiciese por el que en él espera lo que hizo por Israel. Pero aquí hay algo: que en él espera. Necesitamos aprender a esperar en el Señor. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste, porque pecamos en los pecados, hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Podemos dividir en tres partes este versículo 5. Primero, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, del que esperaba al Señor. Lo mismo estamos estudiando en las lecciones de escuela sabática, en los salmos. Aprender a esperar en el Señor. Esperemos en el Señor. Aun cuando las circunstancias parecen desesperantes o parecen que no tienen solución, aprendamos a esperar en el Señor. El cielo no está lejos de la tierra. Dios se encuentra con los que están dispuestos a encontrarse con Él. Puesto que Dios es justo y santo, y puesto que la impiedad es rebelión contra Él y contra los principios de su reino, el Señor anda en estrecha comunión con los que buscan justicia, con los que esperan en Él. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Tú te enojaste por los pecados, pero ahora también Él trae lo mismo al presente. Hemos perseverado. No solo mantienen a Dios en la memoria consciente, sino que cumplen con lo que el conocimiento de Dios y del camino divino indica a los hombres que hagan. Hemos pecado. Las consecuencias de lo que fue los pecados y las consecuencias de lo que son nuestros pecados en el presente. Ellos se acordaban de sus pecados.
Hay que confesarlos. Y ahora la tercera parte dice, ¿podremos acaso ser salvos? Y esa es la pregunta. Hoy en día mucha gente dice, he hecho tantas cosas malas, tantas maldades, ¿podré acaso ser salvo? Y la respuesta es una sola, sí. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si la persona pide perdón por ese pecado. El que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor en el Evangelio de Juan. En los versículos 6 y 7 hay un reconocimiento de la verdadera condición. Y es esto lo que nosotros también necesitamos hacer. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, no hay nada que nos haga digno para pedir que Dios nos ayude, solo su misericordia. Nuestras justicias como trapo de inmundicia, nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos, nada hay que podamos hacer que nos pueda hacer meritorios para ser perdonados. Solo la gracia de Dios, solo el reconocer que necesitamos de Él. Por eso es que en las bienaventuranzas que Jesús enseñó en el monte, allí dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que saben que sus justicias son inmundicias. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Caímos todos, pecamos todos. Reconocer que hemos pecado, reconocer que nos hemos alejado de Él, reconocer que necesitamos de Él. Es la única manera de acercarnos con corazones contritos, sabiendo que el camino que hemos recorrido solo nos ha producido desgracias. Cuando algunas personas llegan allí al consultorio, la pregunta es, ¿qué soluciones has intentado? Y empiezan a enumerar una serie de soluciones intentadas para poder dar fin a su sufrimiento. Y como ya no pueden, entonces ahora buscan ayuda en el profesional. Algo similar sucede con nosotros. Intentamos por nuestros medios solucionar el problema de nuestros pecados. Queremos solucionar, pero no encontramos la solución. Entonces buscamos a Dios. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nos dejaste. Siempre existe todavía el lenguaje. Nos dejaste. Como que Dios lo hubiera querido. No. Fueron sus pecados los que hicieron que ellos se alejaran de Dios. Como dice el capítulo 59, versículo 2, son nuestros pecados los que han producido la separación entre Dios y nosotros. Nadie hay que invoque. Y miren, aquí se está generalizando. Siempre ha habido un pequeño remanente, pero el mensaje es para todo el pueblo, para toda la iglesia. Lo mismo en el día de hoy. Siempre hay un pequeño remanente, siempre hay un pequeño grupo que es trigo, que forman parte de los corderos, que forman parte de las vírgenes sensatas, pero la gran mayoría está del otro lado. Y a ellos va el mensaje y en favor de ellos se generaliza. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, buscar en ti la salvación. Buscar en ti. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que apoyarnos en Él, buscar en Él,
no continuar insistiendo en nuestras propias justicias, no continuar insistiendo en a mí me parece, yo creo que debo hacer esto. No, simplemente allánate a la voluntad de Dios. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías sigue confesando, está confesando los pecados y ahora confiesa el reconocimiento de que no somos hechura nuestra, no surgimos como causa del azar, no, como consecuencia del azar, no. No somos producto de la evolución, no somos producto de la obra de algún ídolo, no, hechura suya, producto de la obra formadora de Él. Él nos hizo, Él nos formó y nos formó personalmente con sus propias manos, así como con sus dedos escribió los 10 mandamientos, con sus dedos nos formó, nos fue moldeando. Habrá empezado por la cabeza y terminó en los dedos de los pies. Habrá hecho sí, pero el hecho es que nos formó cada detalle, la piel, los músculos, cada órgano. ¿Se imaginan los pelos de Adán formados? Es un Dios personal. Y a ese Dios es a quien ahora Isaías busca en nombre del pueblo. Tú nos has hecho. Recuerda, no eres producto de la evolución, no eres producto del azar, eres producto de la creación divina. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Dios ha prometido olvidar nuestros pecados si el arrepentimiento y la confesión es sincera, si no volvemos tras los mismos pecados. Recuerda los 2 deudores en la parábola que enseñó Jesús. O recuerda la oración modelo el Padre nuestro. Perdónanos así como nosotros perdonamos. El pueblo estaba pidiendo perdón, que sean olvidados sus pecados, pues Dios lo puede hacer, pero nosotros necesitamos hacer lo mismo. Y ahora la confesión una vez más es, pueblo tuyo somos todos nosotros. La invocación a que Dios nos lleve una vez más al pacto. Él nuestro Dios, nosotros su pueblo. Y estos versículos 10 y 11 nos llevan a un siglo y medio aproximadamente después de Isaías. Por eso es que no perdamos de vista que Isaías es un libro profético. Habla también de hechos presentes, pero mayormente de eventos proféticos. En los capítulos 65 y 66 nos vamos a centrar en lo que sería la tierra nueva. ¿Por qué digo sería? Porque esa promesa, esa profecía era primeramente para Israel. Debía haberse cumplido aquí en la tierra en parte. Pero todo ello se va a cumplir cuando Cristo venga. Pero volvamos a estos versículos 10 y 11. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Isaías vio todo destruido. El libro de Mateo dice que Jesús contempló Jerusalén y de sus labios fluyeron Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste? Contempló el triste final de Jerusalén. Ahora Isaías está contemplando el triste final de ese templo majestuoso que había sido levantado por Salomón, de la ciudad santa, de la ciudad elegida por Dios, Jerusalén en escombros. Todo por alejarnos de Dios.
Las consecuencias de alejarnos de Dios solo son caos, destrucción y muerte. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Trata de imaginarte cómo se ha sentido Isaías al ver el templo destruido, la casa de Dios, donde Dios había manifestado su poder y donde la gloria de Dios aún estaba en los tiempos de Isaías. Recuerden que en el libro de Ezequiel se describe cómo es que la gloria de Dios empieza a alejarse del templo y de la ciudad paulatinamente. Ya estamos a pocos días de ingresar al libro de Jeremías. Y vamos a continuar con estas profecías, pero en el tiempo de Jeremías ya se van dando el cumplimiento de las profecías de Isaías. Consumidas al fuego. Los babilonios destruyeron el templo. La ciudad fue sometida a fuego, destruida. Y nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Alejarnos de Dios trae destrucción, alejarnos de Dios trae muerte. Y esta súplica de Isaías termina con dos preguntas. Y las preguntas es: ¿te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? ¿Permitirás que sigamos llorando, que sigamos sufriendo? ¿Permitirás? El profeta quería saber si Dios ya no se interesaba en su templo o en su pueblo, si ni él uno ni el otro lo conmovía. ¿Habrían de prevalecer los enemigos de Judá y de Dios? ¿Habrían de perecer la justicia al paso que triunfaría la iniquidad? ¿Habría de ser esa una victoria para las fuerzas del mal y una derrota para la causa de Dios? La respuesta de Dios no se va a dejar esperar. Por un tiempo parece que nos abandonó Dios. Por un tiempo parece que el sufrimiento y la angustia es eterna. Por un tiempo. Pero la promesa de Dios es de que va a haber restauración total en el ser humano y en la tierra. Una restauración total. El apóstol Pedro dice que la tierra va a ser purificado con fuego. Pero Dios no se queda sin hacer nada. Dios responde. A veces el silencio de Dios nos desespera. Habacuc reaccionó de esa forma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nosotros también solemos preguntarnos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a callar? Esperemos en el Señor. Y recuerda, todo lo que cosechó Israel cosechó como consecuencia de haber abandonado a Dios. En nuestra vida se puede repetir el mismo patrón. Busquemos al Señor. Reconozcamos que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, que solo Él puede salvarnos. Entrégale tu vida a Él. Que Dios te bendiga. Amén.